muy importante, en muchas de las cadenas productivas de Colombia necesitamos incorporar más el trabajo y la decisión de las mujeres, porque han demostrado que son capaces, permítanme decirlo, que somos capaces de escuchar, de ser más resilientes y lo voy a decir, de tomar decisiones cuando hay que tomarlas. Y sé que ustedes lo han hecho. Rosita, por supuesto, tiene que ver contigo, con Sandra, con las mujeres que han estado construyendo esto. Y yo quisiera darle un significado especial a lo que hoy se está haciendo, para que la cosecha del 2025 del arroz sea recordada como una cosecha que nos permitió construir, después de casi 60 años, un gran acuerdo de los colombianos y de las colombianas por el arroz. Y quiero contar qué es lo que ha pasado. Nosotros hace un año sentamos a los actores de la cadena, a Fediarroz, a Indoarroz, a otros productores, y les pedimos desde el Ministerio de Agricultura, en un año donde no teníamos tantos problemas en la cosecha, que llegáramos a un acuerdo, porque habíamos tenido ya problemas en el 2023 con el incentivo al almacenamiento. Y la industria fijó una posición y nuestros inventarios seguían creciendo. No tuvimos, yo diría, el éxito que esperábamos en ese acuerdo, pero por primera vez la industria y los productores se empezaron a pensar cuáles eran las medidas. Llegamos al primer semestre del 2025, la producción del Tolima y del Huila, y hubo en efecto una movilización. Una movilización, Julio, que como la de este segundo semestre, el gobierno nacional respetó. Y no podrán decir ustedes que ni la coerción ni la violencia fueron mecanismos para la interlocución y para el diálogo. Eso es lo que caracteriza a este gobierno. Y construimos en ese escenario muchas medidas que los productores, quienes estaban sacando su cosecha en ese momento, quienes sí tienen acceso al riego y al drenaje, nos dijeron que necesitaban. Construimos un apoyo desde el gobierno nacional, una línea especial de crédito, un programa FAIA, y nos costó trabajo al interior del ministerio sacarlo adelante, pero lo sacamos. Y sabíamos que se venía la cosecha de los llanos y que íbamos a tener problemas, pero porque en el mundo además estaban pasando cosas. 580.000 millones de toneladas de arroz hay en el inventario en junio en el mundo. Hay mucho arroz en el mundo. Sí hay excedentes, ingeniero, en el mundo y acá. Y eso nos iba a presionar. Si el precio del arroz en el mundo baja, ¿qué pasa con el arroz en Colombia, en donde hace 30 años el Estado tomó la decisión de dejar la producción agropecuaria al libre mercado? Que nuestro arroz también se ve impactado a la baja. Y sí esperábamos una baja de precios, pero el 26 de junio en el Ariari se empezó a pagar el arroz a un precio insostenible. Se lo manifestamos en ese momento a la industria y había que tomar medidas, porque teníamos altos inventarios, pero no tantos como lo que se venía produciendo. Los colombianos siguen consumiendo el mismo arroz de siempre. Las importaciones de arroz de Estados Unidos este año bajaron, subieron un poquito las de Ecuador, pero tendríamos que tener menos arroz. Y en junio no encontramos cómo explicar por qué a los productores del Ariari se les estaba pagando el arroz a ese precio. Y ahí tomamos una decisión. Y lo quiero decir aquí con confianza y con claridad. Una decisión que no es fácil de tomar, que fue regular el precio del arroz en Colombia. ¿Por qué? Uno, yo creo que aquí podemos decir que eso es un acuerdo. El arroz es fundamental en la canasta alimentaria de todas y de todos los colombianos. Es esencial para la seguridad alimentaria. Dos, es el último de los grandes cereales que tiene este país. ¿Qué pasaría si en Colombia, como lo hicimos con el maíz, como lo hicimos con el trigo, como lo hicimos incluso con la cebada, fundamental también para todas y para todos, perdiéramos la producción del arroz? Tendríamos dependencia absoluta en un momento de crisis.
¿Qué hubiese pasado en la pandemia si Colombia no fuera capaz de autoabastecerse de arroz? Hubiésemos pasado hambre. Es estratégico el arroz en Colombia para la soberanía y para la seguridad alimentaria. Pero también porque muchas familias, yo diría que quienes están aquí sentadas y sentados, dependen de la producción del arroz. El arroz es entonces un eslabón estratégico nacional para todas, para todos, pero fundamentalmente para la economía. Y entonces tomamos la decisión de fijar un precio. No un precio, lo hemos dicho de manera clara, de ganancia, un precio que mantenga costos de producción, porque es importante que los productores no se quiebren, porque el productor que se quiebra reiteradamente deja de sembrar, y el productor que deja de sembrar empieza a pesarnos en la producción agropecuaria. Este es un gobierno decidido a garantizar la producción agropecuaria. Y hoy estamos llegando a cerca de 5.8 millones de hectáreas de agricultura en Colombia. Yo creo que eso es un reto, es un hito y es un gran avance. Y en el arroz se trata de decir dónde debemos sembrar, pero no se trata de decir que no hay que sembrar. Quizá en el ciclo productivo que viene podamos sembrar otra cosa, pero nosotros sí queremos seguir sembrando arroz. Y para eso hay que llevar el arroz que nos sobra afuera. Para eso tenemos que exportar arroz y movilizar esos excedentes. Por eso el ministerio ha propuesto, estamos construyéndolo, un fondo de estabilización de precios, como lo hace el azúcar, como lo hace la leche. Si el precio afuera está muy alto, el productor que exporta paga una compensación en el fondo. Si el arroz afuera está muy bajo, el productor que exporta recibe una compensación. Así lo hacemos en muchos productos. Bueno, no en muchos, deberíamos hacerlos en muchos más. Pero hoy tenemos ese mecanismo para garantizar que los excedentes vayan. El ministerio ha propuesto un decreto, pero el Congreso viene discutiendo un proyecto de ley. Y hay que discutir muchas cosas. ¿Cómo se financia ese fondo? ¿Quién lo administra? ¿Cómo opera? ¿A quién le paga y cuándo le paga? Y los invito a que lo discutamos abierta, pública y democráticamente para construir la mejor y más fuerte propuesta de estabilización de precios. Porque les insisto, el arroz en Colombia es una cadena estratégica de orden nacional, baluarte de la economía y esencia de la garantía y estabilidad de todas las familias que están acá. Y cuando intervenimos el mercado, una resolución, la 241, que fija unos precios, la industria nos dijo, esto nos afecta. Entonces el ministerio reiteró el llamado que hace un año, hagamos un acuerdo de cadena. Y yo quiero resaltar el esfuerzo que han hecho productores, federaciones y el gremio y la industria de sentarse y en la diferencia, porque hay diferencias, escucharse y encontrar una ruta de acuerdo. Lo que ustedes tienen hoy, que es un acuerdo entre privados que autoriza el gobierno, es un acuerdo entre los productores, no todos, los que quieran estar en el acuerdo, y la industria, no todo, no toda, la que quiera estar en el acuerdo para estabilizar la cadena del arroz. Y lo estudiamos y encontramos que había que pedirle a los privados que presentaron el acuerdo algunas cositas. ¿Qué pasa con el arroz partido? ¿Cómo reconocemos el tema de la calidad? Y lo más importante, diría yo, y ustedes lo han resaltado acá, ¿cómo nos ponemos de acuerdo para evitar el problema en el 2026? Y hacemos del 2026 una cosecha tranquila, una cosecha productiva, una cosecha competitiva, una cosecha que asegure a todas y cada una de sus familias un ingreso justo, que la industria funcione y lo más importante, que yo creo que también hace parte de este acuerdo, que los colombianos y las colombianas sigan recibiendo en su casa un arroz de calidad y a precio justo, que es lo que ustedes logran con el trabajo de sus vidas. Este acuerdo que los privados han hecho, y yo le quiero agradecer públicamente a la superintendente, quien en tiempo récord
en horas, con un equipo de trabajo dedicado a este asunto, recibió el concepto del Ministerio de Agricultura y trabajó el acto administrativo que hoy nos permite respaldar ese acuerdo. Superintendente, en 2 días usted logró ese trabajo. Pudo haber dicho la superintendencia, como lo ha dicho en otros gobiernos, me tomo 15 días hábiles. Y estaríamos entonces graves, ¿cierto? Este gobierno asumió el compromiso con todas y con todos ustedes de ayudar a construir y a resolver el problema. Y yo debo decirlo, que aquí el gobierno del presidente Gustavo Petro está cumpliendo y vamos a seguir cumpliendo y aseguraremos que todos los compromisos avancen. ¡Que vivan! Este acuerdo ya lo ha explicado acá Fediarroz, lo explicó Induarroz, la superintendente ha expuesto lo suyo, tiene todavía grandes retos. Y el equipo ha estado hablando con varios de ustedes, yo voy a recoger tu propuesta, Ricardo. Hay preguntas de qué pasa con el arroz que se recibió y que la industria dijo que solo iba a maquilar, de cuándo se empieza a liquidar, porque necesitamos flujo de caja en nuestros productores, cuándo vamos a recuperar la dinámica y cómo vamos a lograr absorber gran parte de la cosecha que está acá. Para eso le voy a pedir al equipo del Ministerio de Agricultura, al equipo de la Superintendencia, con la venia de la doctora Cielo, a Induarroz y a Fediarroz, que podamos organizar espacios de trabajo para atender una a una las preguntas que aquí se tienen y poder resolverlas para que ustedes lleguen a sus casas, a sus molinos, con la tranquilidad de que aquí lo que ustedes necesitan va para adelante y se está cumpliendo. Y tenemos otros retos estructurales, riego y drenaje, que lo ha insistido don Rafael. No tenemos distritos de riego. Y en el 2018, en un plan de desarrollo, decidieron acabar con el Consejo Superior de Administración de Adecuación de Tierras. Terminaron de darle la última estocada a la política de adecuación de tierras. Y hoy tenemos un reto, secretario, hoy gobernador, construir la ley de adecuación de tierras, reconstruirla, y esta es mi posición, reconstruir una institucionalidad que se dedique a que ese 80% del suelo colombiano que no tiene riego, que no tiene drenaje, tenga obras e infraestructura física. Pero eso requiere, senadora, una decisión también del Congreso de que construyamos esa ley y la saquemos adelante. Y requerimos un Ministerio de Agricultura y un Instituto Colombiano Agropecuario y una Agencia de Desarrollo Rural con presencia en el territorio. Pero en el 2015 decidieron centralizar la gestión de la política pública y necesitamos reconstruir esa institucionalidad. Necesitamos que los fondos de fomento, doctor Rafael, discutan cómo podemos potenciar los recursos del fomento agropecuario. Acabamos de aprobar los proyectos del contingente arancelario, 4 proyectos que amplían la capacidad de almacenamiento que va a ejecutar Fediarroz, a quien le agradezco. Socialicemos esos proyectos. Vamos por la ampliación en La Mojana también, estamos haciendo los ajustes allí. Y necesitamos que toda la contribución de los arroceros y arroceras pueda tener una mejor destinación en términos de lo que ha dicho Fediarroz, mejor productividad. Si ustedes quieren llevar su arroz al mundo, necesitamos que su arroz sea más productivo. Necesitamos, y lo voy a decir acá, que nuestro arroz sea sostenible ambientalmente. Hablemos de otro departamento, en Arauca. Sembramos el arroz en el estero y no nos sirve el arroz en el estero. Contamina el estero, nos sale más costoso y no nos permite a nosotros cumplir los objetivos del ordenamiento productivo de la propiedad. Y necesitamos, yo sí creo que, alguien lo dijo acá, hay que construir más industria. Necesitamos más capacidad de secado y almacenamiento. ¿La necesitamos o no la necesitamos? Vamos a construirla de manera ordenada, potenciando la infraestructura. Y yo quisiera empezar a cerrar de la siguiente manera. El ministerio, usted me lo dijo,
don Rafael, ¿qué es lo que debe hacer un ministro? Pues gobernar. Hay que tomar decisiones y a veces nos cuesta. Y así como tomo las decisiones, también estoy dispuesta a corregir las decisiones, porque este es el gobierno del diálogo y de la escucha. Y yo creo que en el marco de las diferencias, las que tenemos entre todos acá, podemos estar de acuerdo que el futuro de Colombia es la agricultura y son los agricultores. Y que ahí es donde debe estar el esfuerzo. Y sobre eso, yo lo he dicho, que debe ser el gran acuerdo nacional, la paz de Colombia, el hambre de Colombia y la crisis climática de Colombia se solucionan y se resuelven con un sector agrícola fuerte, con productores y productoras, con el campesinado y los pueblos étnicos produciendo más, produciendo mejor, con un Estado que acompañe de manera asertiva, por supuesto, democratizando los activos. El crédito. Este gobierno ha logrado un récord de colocación del crédito de fomento agropecuario. Ustedes saben que aquí hay inversiones forzosas en el sector agropecuario, no que las haya puesto este gobierno, tienen más de 60 años. La banca, de todo el ahorro de los colombianos, debe colocar un porcentaje en el crédito de fomento agropecuario. Este gobierno ha logrado llegar a la meta de 100 billones de pesos en colocación del crédito agropecuario en los 3 primeros años. Tiene una dificultad, está todavía concentrado en los grandes productores. Entonces me decía la señora, a mí el Banco Agrario me da un cupo muy pequeño, pero en la cadena del arroz, que es la segunda cadena con mayor recurso, se han colocado cerca de 15 billones de pesos. 15 billones de pesos en estos 3 años, que yo diría no le están llegando de la manera más adecuada a los productores y a las productoras. Están en lo que llamamos el crédito integrador. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Y hemos tomado medidas, esperamos que empiecen a funcionar. Necesitamos colocar más recursos en pequeños y medianos productores, pero no recursos chiquitos. El presidente lo ha dicho, a mí no me sirve que le entregue 10 pesos a un pequeño productor, porque ese pequeño productor con 10 pesos, él dice, ni la silla de la enjalma. Nosotros necesitamos que los productores tengan volúmenes grandes, que su mediano molino pueda recibir un volumen grande, que los productores se puedan asociar y construir sus lugares de almacenamiento de secado. Y les propongo para eso, me comprometí con usted a hacerlo, a traer acá a Finagro y el Banco Agrario para que se siente a discutir con ustedes cómo lograr una colocación asociativa y de volumen en la industria y en la producción arrocera del Casanare. Coordinamos con el equipo del Ministerio de Agricultura, le fijamos una fecha y yo sé que el doctor Alexi nos colabora para gestionar esa iniciativa y resolvemos eso. Y necesitamos entonces con ese recurso incentivo a la capitalización rural para el arroz, tasa subsidiada para el arroz y normalización de cartera, que quienes están siendo afectados, quienes se van a afectar en esta cosecha, puedan tener alivios, puedan tener formas de recuperarse, puedan tener formas de atender sus obligaciones. Y entonces vamos a sentarnos con ustedes con las medidas que ya tomó el gobierno y los recursos que destinó a buscar la ruta. Para el Casanare además tenemos varias apuestas. Hemos trabajado con la gobernación un proyecto de cacao, porque también nos interesa producir muchas cosas distintas. Así como la ganadería es muy importante en este departamento, en estas sabanas inundables, también lo es el cacao. Un proyecto de más de 10.000 millones de pesos para secado, beneficio y ampliación del área sembrada. 10.000 millones de pesos para poder avanzar en cacao. Y quiero decirles que ustedes, junto con el gobierno nacional, han llevado a la Organización de Alimentación Mundial, a la FAO, el primer paisaje de importancia mundial. Estamos esperando que la FAO en octubre así lo reconozca. Paisaje de importancia mundial agropecuario, que son las sabanas inundables de Paz de Ariporo. Identidad, cultura y orgullo de este departamento. Los felicitamos, los acompañamos y esperamos que ustedes reciban acá ese reconocimiento mundial de esa gran cultura llanera. Esperamos, secretario, traerlo pronto. Cierro diciendo, este acuerdo que esperamos que la industria cumpla,
que esperamos que los productores se sientan recogidos, solo aplica para quienes están en el acuerdo. Para quienes no están en el acuerdo, aplica la resolución 241 del 2025. Lo que necesitamos es que esta cosecha le permita a todas y a todos los productores salir de esta situación y estabilizar la cadena. Y que el otro año, y lo tenemos que discutir en el Consejo Nacional del Arroz, podamos desde el mes de enero adoptar las medidas necesarias en siembra, en cosecha, en almacenamiento, en secado y en comercialización para que todos ganemos. Lo dijo Ricardo, si al productor le va bien, a la industria le va bien. Si a la industria le va bien, a los comercializadores les va bien. Si a los comercializadores les va bien, a las colombianas y a los colombianos que recibimos el arroz en nuestras casas, nos tiene que ir bien. Y si a todos nos va bien, al país le va bien. Trabajemos por ese acuerdo, pongámonos en la tarea de resolver con los equipos todas y cada una de las preguntas y cuenten con un gobierno nacional decidido a seguir haciendo de la agricultura el motor de la economía y la fuente de la esperanza y la vida para todas y para todos los colombianos. Muchísimas gracias.